Primer libro de Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Eno, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubai, Mesec y Tirsas. Los hijos de Gomer, Aquensas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Septa, Lama y Sabteca. Y los hijos de Lama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Rudim, Anamim, Reabim, Naphtuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los cafatoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseos, al Amoreo, al Jerogeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbateo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Heter y Mese. Arphaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktan. Joktan engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet y Sera, a Adoram, también a Uzal, Tikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab, todos hijos de Joktan. Sem, Arphaxad, Sela, Eber, Peleg, Leu, Serug, Nacor, Tare y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac y Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbeel, Mibosam, Misma, Tuma, Masa, Adatema, Hetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simnam, Joxan, Medan, Madian, Ibak y Sua. Los hijos de Joxan, Seba y Dedan. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Ano, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Saalam y Core. Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Gatam, Cenas, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Rotan, Sobal, Sibeón, Ana, Tison, Eser y Tisan. Los hijos de Rotan, Ori y Humam, y Timna fue hermana de Rotan. Los hijos de Sobal, Alban, Manaat, Ebal, Sefo y Unam. Los hijos de Sibeón, Aha y Ana. Tison fue hijo de Ana, y los hijos de Tison, Amram, Esban, Itran y Keran. Los hijos de Eser, Bilan, Saban y Haakan. Los hijos de Disan, Uz y Aran. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Peor. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los
Temanitas, muerto Usam, reino en su lugar Adad, hijo de Pedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid, muerto Adad, reino en su lugar Samna de Marreca, muerto también Samna, reino en su lugar Saúl de Rehoboth, que está junto al Éufrates, y muerto Saúl, reino en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor, muerto Baal-Hanán, reino en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Bai, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mesa, muerto Adad. Sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinon, Cenas, Teman, Mibosal, Magdiel, el Ilam. Estos fueron los jefes de Edom. Amén. Crónicas capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá eran Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de su cananea, y el primogénito de Judá fue malo delante de Jehová, quien lo mató, y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5, los hijos de Fares, Esrón y Amul, y los hijos de Zera, Simuri, Etán, Emán, Calcol y Tara. Por todos 5 hijos de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Hezrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Abinadab, y Abinadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarabia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarabia fueron 3, Abisai, Jo y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Heter ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Jezer, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besarel. Después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub, y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Hezrón en Caleb de Efrata. Abias, muerto de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram su primogénito, Puna, Oren, Osem y Ayas. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Hada. Los hijos de Samai,
Nadab y Abisur, y el nombre de la mujer de Abisur fue Abihail, la cual dio a luz a Aban y a Molid, los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Isai fue hijo de Apaim, y Sesan hijo de Isai, hijo de Sesan. Alai, los hijos de Hada, hermano de Samai, Heter y Jonatán, y murió Heter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa, estos fueron los hijos de Jerameel, y Sesan no tuvo hijos sin hijas, pero tenía Sesan un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesan dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabat. Sabat engendró a Eferal. Eferal engendró a Obed. Obed engendró a Jehu. Jehu engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sib, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Core, Tapúa, Rekem y Sema. Sema engendró a Ram, padre de Jorocoam, y Rekem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur, y Epa, concubina de Caleb, dio a luz a Aran, a Mosa y a Cases, y Aran engendró a Cases. Los hijos de Hadai, Rehem, Jotam, Hesam, Pelet, Efa y Saf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber, y a Tirana también dio a luz a Sap, padre de Madmana, y a Sepa, padre de Macbena, y padre de Gibea, y Aksa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Jareb, padre de Betkader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los iteritas, los putitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los soratitas y los estaulitas. Los hijos de Salma, Belén, y los netopatitas, Atrot, Bet-Joab, y la mitad de los manahetitas, los zoraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Amén. Crónicas capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amón, el primogénito de Ahinoam, Jezreelita; el segundo Daniel, de Abigail de Carmel; el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur; el cuarto Adonías, hijo de Agit; el quinto Septías de Abital; el sexto Iteam de Elga su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobam, Natán y Salomón, hijo de Pesúa, hija de Amiel; y otros 9, Iboar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec,
Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo de Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, hijo de Jotam, hijo de fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salom, los hijos de Joxim, Jeconías su hijo del cual fue Sedequías, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías, los hijos de Podaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomi su hermana, y Asuba, Uel, Berequías, Asatías y Husab, Esed, 5 por todos los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías su hijo, Repaías su hijo, Arnán su hijo, Abdías su hijo, Secanías hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Perías, Nearias y Safat, 6. Los hijos de Nearias fueron estos 3, Elionai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elienai fueron estos 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Talaías y Hanani. Amén. Crónicas capítulo 4. Los hijos de Judá, Pares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los Josatitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas, y el nombre de su hermana fue Azerelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Uza. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Ahuzam, Efer, Temeni y Asastari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Seret, Jesoar y Etnan. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Ar, el hijo de Arum, y Abes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atad y Meonotal.
el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joa, padre de los habitantes de valle de Carisim, porque fueron artífices los hijos de Caleb, hijo de Jepone, Iru, Ela y Naam, hijo de Ela, pues Enas, los hijos de Jealelel, Sifa, Tirias y Azarel, y los hijos de Esdras, Heter, Meret, Efer y Alon también engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa, y su mujer Jeutaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Pitía, hija de Faraón, con la cual casó Meret, y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Kel y la Caramita, y Estemoa, Macateo, los hijos de Simón, Amón, Rina, Ben Anán y Tilón, y los hijos de Isaí, Soed y Ben-Soed, los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Reca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bedeseba, y Joacim, y los varones de Coseba, Joas y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Reem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamin, Jarib, Sera, Saúl y Salom su hijo, Mibosam su hijo y Misma su hijo, los hijos de Misma, Amuel su hijo, Zacur su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá, y habitaron en Beerseba, Molada, Azar, Sual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Siklag, Bet-Marcabot, Azar, Sushim, Bet-Pira y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Token y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlel, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía y Sisa, hijo de Sipi, hijo de Alon, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera, y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente de valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Gamla habitaban antes, y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que ahí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron ahí en lugar de ellos, por cuanto había ahí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón,
fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Repaías y Uziel, hijo de Isaí, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron ahí hasta hoy. Amén. Crónicas capítulo 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como volvió el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mal el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Ano, Falu, Hezrón y Carmi, los hijos de Joel, Semaías su hijo, Cog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas y sus hermanos por sus familias. Cuando eran contados en sus descendencias, tenía por príncipes a Jehiel y a Zacarías y Bela, hijo de Asas, hijo de Sema, hijo de Joel. Habitó en Aroer hasta Nebo y Palmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Eufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Sapán, luego Hanai, después Safat y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Hakan, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abihail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Calad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También hay hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Calad, en Basán, en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Joctam, rey de Judá, y en día de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la medita tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 12,000 asnos, y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la medida tribu de Manasés, multiplicados en gran manera,
habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isaí, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y lo llevó a Abor, a Ara y al río Cosán hasta hoy. Amén.